¿Alguna vez se han preguntado qué comían las personas durante la Edad Media? A diferencia de nosotros, que podemos consumir cualquier alimento sin importar la época del año, la alimentación de las personas durante la Edad Media dependía de la región y la estación del año, pues algunas plantas solo crecían en ciertas regiones y los animales no eran los mismos en todas partes. Muchas veces solían pasar hambre porque la cosecha del verano no alcanzaba para tener suficiente comida durante los meses de invierno. Quédense hasta el final del video para conocer más sobre la alimentación de las personas durante la Edad Media. Cuando se trataba de comer, había marcadas diferencias entre ricos y pobres. Sin embargo, había un alimento que se hallaba presente en la mesa de todos, el pan, aunque su calidad y precio variaban dependiendo del grano utilizado. En la Edad Media, la gente consumía entre 3.500 y 4.000 calorías diarias, que por lo general obtenían de una barra y media de pan, 200 gramos de pescado o carne, claro está, para aquellos que se lo podían costear, y 1,5 litros de cerveza o vino, y complementaban su dieta con frutos secos y verduras como habas, guisantes, nabos y chiribías. La dieta medieval era más saludable que la actual, por el bajo o nulo consumo de alimentos azucarados como pastelillos y dulces, aunado a que las personas trabajaban casi 12 horas diarias, por lo que quemaban la mayor parte de esas calorías. Los que mejor comían eran los caballeros, los nobles, miembros del clero y por supuesto los reyes, que comían carne todos los días. No contentos con eso, finalizaban sus comidas con un postre, que consistía en grajeas y vino caliente acompañado de queso añejo. El azúcar era la llamada sal dulce, un bien escaso y muy caro, que se consideraba un lujo exótico que solo los nobles podían costear. Durante la Baja Edad Media, los cocineros de las cortes prepararon postres que consistían en buñuelos, natillas, dulces y frutas cubiertas con azúcar o miel, o pastas de frutas hervidas. Las frutas comunes en el sur de Europa eran los limones, naranjas amargas, granadas y uvas, mientras que en el norte eran las manzanas, las peras, las ciruelas y las fresas. Las personas obtenían las proteínas de las carnes. Las más comunes eran el cerdo, el pollo y otras aves domésticas. La carne vacuna, por su parte, era menos común porque requería mayor inversión de tierra. Cuando las clases bajas sacrificaban sus animales, rara vez se quedaban con la mejor carne, pues esta se vendía a los ricos en los mercados de las grandes ciudades. Generalmente se quedaban con las entrañas, la cabeza o las patas de los animales. Ninguna parte de esto se desperdiciaba. Aquello que no podía comerse era utilizado para fabricar pieles, ropa o pergaminos. Los cerdos solían sacrificarse en noviembre y diciembre, y su carne se conservaba mediante el secado, curado y ahumado, pues debía durar al menos hasta Semana Santa. Y un dato curioso es que, en Alemania, para decir que alguien tiene o tuvo buena suerte, se dice que alguien tuvo cerdo, y se cree que esta frase tiene su origen en la Edad Media, una época en la que los cerdos eran considerados muy valiosos, pues si alguien tenía uno antes de comenzar el invierno, difícilmente pasaría hambre. Y aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse a mi canal por si aún no lo han hecho, ya que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevo video. Los médicos medievales recomendaban ingerir los alimentos en un orden específico, pues creían que, si se consumían primero los alimentos más pesados como las carnes, estas bloquearían el tracto digestivo, provocando que el estómago se pudriera. Siguiendo los consejos de los médicos, lo ideal era comenzar con una fruta como la manzana, luego las verduras y carnes de fácil digestión como el pollo o el pescado. Solo entonces se podía continuar con las carnes difíciles de digerir como la de cerdo, siempre acompañadas de verduras y frutos secos. Claro está que estas comidas a diferentes tiempos era algo que solo los ricos se lo podían permitir.
Las bebidas disponibles en esa época eran la cerveza, el vino, el hidromiel y la leche. Esta última la obtenían principalmente de cabras y ovejas, y casi toda estaba reservada para los niños y jóvenes. En el sur de Europa, el vino era la bebida más importante y el uso del aceite de oliva estaba muy extendido. Sin embargo, en las Islas Británicas, en el norte de Alemania y los países escandinavos, el clima era demasiado frío para cultivar olivos y uvas, por lo que tanto el vino como el aceite de oliva no eran asequibles para todos. En los días de ayuno ordenados por la Iglesia no se permitía comer productos de origen animal. Los únicos que estaban exentos de esto eran las embarazadas, los enfermos y los niños. También había los llamados días gordos, en los cuales se podía comer en abundancia. Los atracones de comida eran un símbolo de buen estatus social, motivo por el cual eran comunes entre los nobles. Cada banquete implicaba una ceremonia importante, de ahí que existieran cargos tan disputados como ser el copero del rey o el maestro del pan. El copero del rey se encargaba de llenar la copa del monarca, mientras que el pandler, por su nombre en inglés, era el responsable del abastecimiento del pan. ¿Pero qué comían exactamente los reyes, los nobles y caballeros? Esto se los cuento a continuación. La dieta de los más ricos consistía principalmente en carne y pescado, acompañados de verduras y frutas frescas. Los platillos eran sazonados con vino y vinagre, combinados con especias como azafrán, jengibre y cardamomo. Estos, junto con el azúcar o la miel, dieron origen a diversos platillos agridulces. Las salsas para acompañar los alimentos eran tan valiosas que en las cortes había personas que se dedicaban únicamente a la elaboración de estas. Su dieta también incluía animales de caza como ciervos, liebres y jabalíes. La caza medieval fue una actividad practicada únicamente por la nobleza y los caballeros, pues además de alimentos, les proporcionaba entrenamiento para la guerra debido al uso de armas, la equitación y las habilidades de rastreo. Al menos en Inglaterra, había leyes que prohibían a los campesinos cazar en los bosques cercanos a las residencias del monarca. Fuera de estos, podían cazar libremente o en ocasiones previo al pago de un impuesto. Pero aquellos que no cumplían con esas leyes se enfrentaban a castigos severos, como morir en la horca o ser castrados. De la abundante comida de los nobles pasamos a la limitada dieta de las clases bajas. Los campesinos comían cebada, avena, centeno, pan y carne de cerdo, que acompañaban con habas y verduras. Y su principal platillo era un potaje elaborado a base de frijoles, guisantes y cebollas que cultivaban en sus jardines. Además de estos, las verduras y legumbres disponibles en esa época eran los nabos, el repollo, el pepino, hinojos y lentejas. Como podemos observar, las papas no estaban presentes en su dieta, porque contrario a lo que se piensa, las papas llegaron a Europa en la segunda mitad del siglo XVI. Para conocer más sobre la historia de las papas, los invito a ver el video que hice al respecto, dándole clic a la i que aparece en pantalla, o bien en el enlace que les dejaré en la descripción de este video. Según el extracto de un libro escrito en la Edad Media, alrededor del año 1000, registra la rutina de un campesino alemán de nombre Teodoro. El hombre en cuestión salía de su casa antes del amanecer y se dirigía al campo en ayunas para comenzar su jornada. Si veía alguna planta silvestre comestible, se agachaba para recogerla y comerla en el camino. En los meses de invierno no era tan afortunado. Mientras él trabajaba, su esposa hacía el almuerzo en un caldero que colocaba sobre el fuego. El platillo de ese y los siguientes días consistía en una papilla de harina con leche y miel. Unas horas más tarde se reunían nuevamente para comer, pero ninguno de los dos se quejaba de comer lo mismo que el día anterior, pues al menos tenían un plato caliente sobre su pequeña mesa. Durante la Baja Edad Media, el clima mejoró considerablemente y con él los platillos. A partir del siglo XI, se redujeron algunas zonas de los bosques y se hicieron campos de cultivos de cereales y hortalizas, y poco a poco nacieron nuevos pueblos. Los agricultores tenían más comida, más dinero y más posesiones, pero al estar regidos por el sistema feudal, debían darle gran parte de sus cosechas a su señor feudal.
Durante esa época, el cambio en la dieta de las personas repercutió significativamente en su altura, por lo que aquellos que vivieron durante los siglos 9, 10, 11 y 12 de nuestra era fueron más altos debido al aumento de los alimentos de origen animal. El tamaño de las personas volvió a disminuir a finales de la Edad Media por el descenso de la temperatura y la escasez de alimentos durante la llamada Pequeña Edad de Hielo. Como se pueden imaginar, los miembros de las familias nobles eran más altos que aquellos de familias pobres, debido a que se alimentaban mejor. Durante la Edad Media, las hambrunas fueron una constante en la vida de las personas, debido a las malas cosechas, las sequías, las inundaciones y las guerras. Algunas de las peores hambrunas que azotaron gran parte de Europa se dieron en los años 1043, 1045, 1195, en el invierno de 1225 y la peor de todas fue la que inició en 1315. A finales de la época medieval, el 80% de los ingresos de una familia de la clase baja se usaba para comprar comida, por lo que el aumento de precios de los alimentos orillaba a las familias a pasar hambre. La desnutrición en esa época volvía a las personas más susceptibles de sufrir enfermedades y afectaba el desarrollo de los niños. Cuando los cereales escaseaban, las personas se alimentaban de legumbres, bellotas y castañas. Afortunadamente, todo esto cambió con la introducción de la papa en Europa. Por último, les cuento que, durante la Edad Media, los monarcas europeos pasaban la mayor parte de su vida en movimiento, acompañados de cientos de personas entre cortesanos, sirvientes y cocineros. Por ejemplo, a finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV, durante el reinado de Eduardo I de Inglaterra, cerca de 700 personas viajaban con él. Según la información que se encuentra en la Torre de Londres, en un año el rey y su séquito comieron más de 3.000 vacas, 6.000 ovejas, 2.400 cerdos, así como 400 kilos de trigo y malta, sin contar las enormes cantidades de pescados y aves como gansos, pollos y palomas. Y para darnos una idea de la fiesta que armaron en la Navidad de 1286, se tiene registro de que la corte de Eduardo I consumió más de 12.000 litros de vino. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la alimentación durante la Edad Media y si llegaron hasta aquí, dejen algún emoji relacionado con esta historia. Y hasta pronto.